Bien, buenas tardes. Como decano del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete, quiero expresar en nombre del colegio y en el mío propio la más calurosa bienvenida y agradecer su presencia en esta jornada dedicada a la prevención de riesgos laborales, sobre todo a doña Nuria Berta Chus Martínez, viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral. Don Nicolás Merino Azorí, delegado provincial de Economía, Empresa y Trabajo en Albacete. A don Francisco Javier de la Cruz González, director del recién creado Instituto de Seguridad y Salud. Y dejo casi para el final este sentido don Francisco Ramón Sánchez Melgarejo, teniente fiscal de la Fiscalía de Castilla-La Mancha, que hoy nos ilustrará sobre algo tan interesante como Fiscalía, Seguridad y Salud en el Trabajo y Servicios de Prevención. ¿Verdad? Sí, Lo he dicho bien. Sí. perfecto. Es un verdadero placer, desde luego, darle la bienvenida a este espacio de Jueves Prevención, un encuentro pensado para compartir conocimientos, reflexionar y fortalecer nuestra cultura de la seguridad en el trabajo. Agradecemos sinceramente la presencia de cada uno de ustedes, porque con su interés y participación hacen posible que estas jornadas tengan sentido y sigan creciendo. La prevención no es una tarea de una sola persona, sino un esfuerzo colectivo que nos ayuda a proteger nuestra salud, nuestro entorno y a quienes nos rodean. Recordemos que la seguridad, como he dicho, es tarea de todos y que la prevención es la mejor herramienta para proteger lo más valioso, nuestra salud y nuestra vida. Porque cuando prevenimos, no solo evitamos riesgos, construimos, futuro, bienestar y confianza. Bienvenidos y gracias por ser parte de estos Jueves de Prevención. Gracias. Ahora, Nuria nos ilustra. Muy bien, pues bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, y como no puede ser de otro modo, yo quiero agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete y, bueno, y en su persona al decano, Francisco, además, enhorabuena, ¿no?, por tu reciente nombramiento, tu reciente toma de posesión al frente de este colegio. Pues que quiero agradecer al colegio y a todos los colegiados y colegiadas que esta tarde os sumáis a esta jornada, el que de nuevo acojáis los Jueves Prevención en vuestra casa. Al final es una iniciativa que ya casi con 10 años de recorrido, bueno, pues que tiene ADN de Albacete y tiene ADN del colegio. Y yo creo que el mejor ejemplo es que pues casi 60 ediciones, ¿no?, de los Jueves Prevención desde ese año 2015, pues ponen de manifiesto no solamente la voluntad y el compromiso del colegio por poner en marcha iniciativas de este tipo, sino también por mantenerlas en el tiempo. Hablamos de 10 años, que son muchos años, con un pequeño paréntesis del COVID, pero bueno, pues pone de manifiesto no solamente que nos volvemos a ver, nos volvemos a reunir en este jueves de septiembre, después del parón del periodo estival y después de esa feria de Albacete, que seguro que os ha dejado maltrechos a todos los que participáis esta tarde de la jornada. Y bueno, pues yo creo que también una jornada que en esta ocasión pues casi suma 100 personas, si no me equivoco, en streaming y presenciales, con lo que yo creo que es al final una nutrida representación de toda la comunidad preventiva de Castilla-La Mancha y de todas las personas que en nuestro día a día trabajamos por hacer de nuestros centros de trabajo más seguros, centros de trabajo más saludables. Quiero agradecer también que esta tarde estén en la jornada pues, Javier de la Cruz, que es el director del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, que se creaba la semana pasada, pero en el que venimos trabajando desde el Gobierno pues casi 2 años o más de 2 años, por dotar a esta tierra de un instrumento, de una herramienta más para mejorar nuestra región en materia preventiva. Y, como no, también Nicolás, que es nuestro delegado en la provincia, que es una persona siempre comprometida no solamente con la seguridad y salud laboral, sino con la creación de empresas en nuestra tierra y también la generación de empleo digno, ¿no?, en su provincia, en Albacete. Y también Jesús Oliver, que es el jefe de Servicio de Seguridad y Salud Laboral, que seguro que le conocéis muchos porque es una persona absolutamente proactiva y absolutamente comprometida con el trabajo que hace y que también fue un poco el padre de esta criatura, permitirme que hable así en términos coloquiales, de la criatura que son los Jueves Prevención. Y esta tarde, bueno, pues vamos a tener la ocasión de hablar de ese tema tan largo y que junta tantos elementos, ¿verdad?, que es Fiscalía, Seguridad y Salud en el Trabajo y Servicios de Prevención ajenos. Y además vamos a tener la suerte, ¿no?, de que la charla que vamos a tener esta tarde y el foro de debate y de reflexión y de intercambio que vamos a compartir, pues sea de la mano de, yo creo en fin, que un experto absoluto en la materia y que es un referente, ¿no?, en esta materia, que es
los ilícitos penales vinculados a la seguridad y salud laboral, que es Ramón Sánchez Melgarejo, que es el teniente fiscal en Castilla-La Mancha. Yo no quiero, porque tiene un currículum tan nutrido, tan extenso y le avala su experiencia, seguramente también sea conocido por muchos de vosotros, pero sí que creo que es importante poner de relieve que ha sido el fiscal coordinador del Servicio de Siniestralidad Laboral desde su creación en esta tierra, con lo que ya digo que más allá de las numerosas ponencias, publicaciones y cargos de responsabilidad que ha tenido en la Fiscalía, pues creo que es absolutamente, pues ya digo, la persona idónea para que esta tarde nos pueda ilustrar y pueda acercar algo tan importante y a veces tan desconocido como es el papel de la Fiscalía en materia de seguridad y salud laboral. A veces hablamos un poco de manera informal, pero bueno, pues a veces hablar de Fiscalía y muy particularmente a los técnicos y muy particularmente a los coordinadores de seguridad, pues genera un poco de respeto, vamos a decirlo en estos términos. Yo creo que es muy importante que vayamos a compartir esta tarde este foro de debate y también un poco de compartir, ¿no? Yo creo que el propio Ramón, el teniente fiscal, se brindará a ello, pero creo que es muy importante que esas dudas que a veces se nos plantean, ¿no? A la hora de la vía más jurídica, a la hora del proceso penal, pues que se puedan compartir abiertamente y que podamos bueno, pues, aprovechar y exprimir el talento, ¿no? Y la sapiencia que tiene Ramón y que creo que, bueno, pues que es un lujo realmente contar esta tarde con este ponente. Creo que en la parte que nos toca como Junta, como Ejecutivo Autonómico, estamos trabajando pues muy intensamente y muy mano a mano, ¿no? Por estrechar esas vías de colaboración y coordinación, por reforzarlas y por fomentarlas. Ahora mismo estamos trabajando precisamente en articular ese marco permanente de coordinación. Había un convenio de colaboración desde el año 2007, pero bueno, pues consideramos que hay que, lógicamente, actualizarlo, porque en el 2007 aquí hablamos de 18 años de recorrido y reforzarlo. Vemos que hay situaciones donde es necesaria que esa colaboración interadministrativa sea fluida. En esta materia es esencial esa necesidad, por ejemplo, de agilizar la detección y la alerta cuando hay un accidente de trabajo grave, de garantizar que esa toma de información se hace de una forma diligente y que se transmite y se comunica de una forma diligente, y sobre todo también la necesidad de articular esa colaboración directa y esa colaboración y comunicación fluida entre la Administración de Justicia y la Administración Autonómica para garantizar algo tan importante como es el principio de non bis in idem, ¿no? Que no haya esa doble vía paralela, vía penal y vía administrativa, y que se trabaje de una forma coordinada. Yo no me quiero extender más, creo que es importantísimo también que tengamos todos presentes que la charla de esta tarde pues deriva de algo tan importante, ¿no? Como es un mandato constitucional, ¿no? Es nuestra propia... las tecnologías a veces hacen estas cosas, ¿no? Que veo, bueno, pues que ya digo que es la propia Constitución la que encomienda, ¿no? Y nos manda deberes a las administraciones, que es velar por la seguridad y salud en el trabajo. Entonces yo creo que precisamente en eso, ¿no? En ese convencimiento de que tenemos que trabajar juntos, de forma coordinada, remando todos juntos, pero todos juntos es la Administración de Justicia, pero sí también todos vosotros, ¿no? Los técnicos, toda la comunidad preventiva, quienes debemos trabajar de esa forma conjunta, ya digo, remando en la misma dirección para generar esa cultura preventiva tan necesaria y para hacer de nuestra región una región más segura. Muchísimas gracias a todos y espero, bueno, que la jornada sea muy provechosa. Gracias. Pues, Sí, no, Ramón, te cedo la palabra para... no vais todavía porque Está. he echado muchas flores y yo tengo que decir algo más así. En primer lugar, antes de empezar la charla, que quiero que no dure más de 50 a 55 minutos, intentaré hacerlo lo más ameno posible, pero no quiero que se vayan, porque quiero decir en el capítulo de agradecimientos, pues en primer lugar a Francisco Avellaneda, flamante decano y recién decano del colegio, pues la invitación que me ha hecho para estar aquí presente. Para mí es un auténtico placer, un privilegio y además, egoístamente, una forma de proyectar la fiscalía al exterior. Es importante que los fiscales no solo existan ahí en ese directorio, sino que se nos ponga cara, que sepamos quiénes son y qué hacemos y cómo trabajamos, porque es una manera luego de entender el sentido de nuestras decisiones. Evidentemente, quiero también agradecer a Nuria Chus las palabras que ha tenido para conmigo. Estamos trabajando muy intensamente
en esa elaboración, ya que prácticamente lo tenemos cerrado, que cada vez que le echamos una lectura sale algo nuevo, pero yo creo que todo eso perfeccionará el convenio que viene a cumplir pues, la ley que nos obligó a renovar todos estos convenios y a dar unos cauces de comunicación mucho más fluidos que lo que teníamos anteriormente con el convenio del año 2007. Nicolás Merino y Jesús Oliver, evidentemente me consta vuestro trabajo al frente de la delegación, tú como técnico y tú como delegado, el contacto muy intenso que existe con la Fiscalía Provincial de Albacete y evidentemente Francisco Javier de la Cruz, pues felicitarle una vez más aquí delante del foro pues su reciente nombramiento y que desearle pues toda clase de éxitos que seguro lo va a tener al frente de ese nuevo Instituto de Seguridad y Salud Laboral que se ha creado. Empezaremos la charla y cuando queráis, pues me quedo solo ante el peligro. Estoy en buenas manos, ¿eh? Vamos a cambiar. Vamos. Vamos, miro eso. Sí. Digo con buenos ojos. No hace falta hacer nada, ¿no? Nada. Perfecto. Bueno, la verdad que con carácter previo a este acto que para mí es entrañable, porque no hay nada mejor que encontrarme con gente que quiera escucharme, pero a su vez, en la antesala de esta intervención, pues he sentido algo de temor y miedo. ¿Por qué? Porque se me habla de 60 ediciones, se me habla de 100 comparecientes entre online y streaming, y se me habla de un interés desmedido en esta intervención. Y la verdad es que, a pesar de que uno lleva en años, en esto, más años que Matusalén, pues a veces, todavía, como me ha dicho Jesús Oliver en la comida, cuando uno tiene que hablar el cosquilleo ese, y mira que nos ponemos la toga a diario, pero esto es otra cosa. Esto es otro foro, otro lugar. Parece que sin la toga nos encontramos ahí un poco diezmados, pero intentaremos venirnos arriba y estar a la altura de lo que corresponde. Bien, yo voy a procurar, ya lo he anticipado, dar una charla que no dure más de entre 50 y 55 minutos, y una charla que ese título tan largo que se ve ahí, que parece que es una amalgama ahí de materias que a lo mejor tienen algo que ver o que no, pues tiene un cierto sentido. ¿Por qué? Porque quizás lo que más interesa es lo del final, servicios de prevención, en lo que le toca más de lleno a ustedes, pero también para llegar a ese final y en el ámbito en el que nos vamos a mover, que es un ámbito judicial, hay que entender quién es el que ejercita la pretensión punitiva por el principio que se ha comentado antes, el principio de legalidad, al que yo añado oficialidad de la acción, es decir, la obligación que tiene el Ministerio Fiscal de ejercitar las acciones civiles y penales cuando se dan los requisitos o los hechos integran un delito determinado, y luego saber también y conocer cómo en el ámbito penal, pues el legislador, por esa obligación que se establece en el artículo 40 de la Constitución, de los poderes públicos de velar por la seguridad y higiene en el trabajo de los trabajadores, pues regula esos delitos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Por ello, es el título. Entonces, las tres partes de la exposición: Fiscalía, seguridad y salud en el trabajo, desde un punto de vista penal,
y luego servicios de prevención. Bien, la Fiscalía, ese gran desconocido, a pesar de que ya salimos, no sé, de una manera desmedida, pero realmente hay mucha gente todavía que no sabe lo que es un fiscal. No lo sabemos ni nosotros mismos en ocasiones, pero sí lo sabe el constituyente. La Constitución, así lo recogió en el artículo 124 de la Constitución, diciendo que es un órgano con personalidad propia, integrado en el Poder Judicial, pero no es Poder Judicial porque tenemos autonomía funcional respecto del Poder Judicial. ¿Y qué hace? Defiende la legalidad, promueve acciones en defensa de esa legalidad y del interés público tutelado por la ley. De tal manera que el legislador, y referido ya al ámbito penal, en un momento determinado, hace ya mucho tiempo, se dio cuenta de que no era, en relación al proceso penal, no era bueno que el mismo juez que luego iba a sentenciar ejercitara la acusación y crea un órgano aparte del judicial para que en los casos que procediere, no siempre, porque hay casos en los que el fiscal interviene en un asunto pidiendo la solución, cuando él, por mor de ese principio de la legalidad, no ve que los hechos integran un delito. Bueno, ejercitará la acusación diferente al juez. ¿Para qué? Pues para que ese juez no adquiriera prejuicios. De tal suerte que estamos integrados en el Poder Judicial, pero no somos Poder Judicial. Y de tal suerte que estamos tan integrados, que son mucha gente que no lo sabe, que la forma de acceso después de, evidentemente, estudiar el grado en Derecho, antes licenciatura, ahora 4, antes 5. Los que ya pintamos canas salimos mal parados ahí. Pero de conocimientos no, y lo digo por experiencia propia. Después hay que hacer una oposición. Y la oposición es la misma oposición de jueces y de fiscales. De tal suerte que cuando uno la supera, después de muchos meses, no digo años, muchos meses, muchísimos, y algunos que otros años, pues ya elige en función de la puntuación si quiere ser juez o fiscal. De tal suerte que, evidentemente, estudiamos en los mismos libros, estudiamos los mismos apuntes, estudiamos en las mismas leyes. Pero a la hora de ejercitar nuestras funciones, nosotros somos el órgano que vamos a ejercitar la acusación y el juez es el órgano que va a dictar, o el tribunal que va a dictar, en su caso, la sentencia. Con una serie de connotaciones, no se puede condenar a más de lo que haya pedido el fiscal, no se puede condenar si el fiscal no pide condena, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esa fiscalía está sometida a una serie de principios. Principio de legalidad, significa que se ajusta a lo que diga la ley, como no puede ser de otra manera. Todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, lo dice el artículo 9.1 de la Constitución. De imparcialidad. ¿Por qué? Porque el fiscal ejercitará acciones cuando crea conveniente y cuando no. En asuntos de siniestralidad laboral ha habido algún caso en el que la acusación particular, que es la que en defensa de la víctima ejercita pretensiones en el proceso penal, pues ha entendido que hay responsabilidad penal y, por contra, el Ministerio Fiscal pues ha visto que o no la hay o el hecho tendría que quedar relegado a una pura infracción laboral a sancionar en el ámbito administrativo sancionado. Pues en esos casos el fiscal no acusa, es decir, no tiene por qué acusar porque no defiende a los intereses de un particular. Los defenderá si entiende que su posicionamiento se ajusta a la legalidad. Yo creo que más o menos se entiende. Y luego, evidentemente, tenemos una gran diferencia con los jueces. Y eso es importante que se sepa. Y ese se ha comentado anteriormente con carácter previo a esta intervención, que los jueces, lo decía yo, son independientes, no están jerarquizados. Un juez de arriba no le puede decir al de abajo lo que tiene que hacer, salvo que le revoque una sentencia por mor de un recurso. Sin embargo, nosotros no. Nosotros sí actuamos
o procuramos actuar todos los fiscales de una misma manera. ¿Por qué? Porque tenemos un principio que es el principio de unidad de actuación. ¿Para qué? Para intentar la uniformidad en las resoluciones judiciales. Hace años tuvimos aquí, esto lo puedo contar, no tiene nada que ver con siniestralidad laboral, pero hacemos aquí una cuña publicitaria, y así desconectamos. Tuvimos un asunto, dos asuntos, en una provincia que no voy a decir cuál es, donde un juez no condenaba por conducir sin permiso, que es un delito previsto en el Código Penal actualmente. Porque decía que como está tan bien previsto en la ley de tráfico, pues para condenar sin permiso, aparte de ir sin permiso, tendría que el conductor pues hacer alguna maniobra extraña. Eso en una provincia. Sin embargo, en las otras provincias de Castilla-La Mancha, los jueces sí condenaban por conducir sin permiso, sin necesidad de maniobra extraña, porque, entre otras cosas, lo dice el Código Penal. Bien, pues frente a esa actuación, como el sentir de la Fiscalía era que eso es delito, se recurrió, llegamos al Supremo y el Supremo dictó resolución en ese sentido, de tal suerte que ya evidentemente ese juez que no condenaba y que, por así decirlo, iba con el paso cambiado respecto de los otros compañeros de la región, pues tuvo que cambiar porque evidentemente si no lo hace, pues entraríamos en otro terreno mucho más peligroso. Y lo dejo ahí, ¿vale? Entonces, el principio de unidad de actuación. Para que todos funcionemos igual rememos, como se ha dicho aquí, al mismo barco en una empresa, que hay que hacer, tener una jerarquía. Bien, pues nosotros estamos jerarquizados, es cierto. En todas las fiscalías hay un jefe, un teniente, segundo de a bordo, en este caso yo, y muchos más fiscales. Bien, ¿eso significa que lo que diga el jefe hay que hacerlo sí o sí? Pues no, evidentemente la ley arbitra mecanismos para discrepar de esa decisión del jefe y llegando a cláusulas incluso de posible exoneración de responsabilidad si se cumple la orden del jefe o incluso dándole la posibilidad de que se lo indique a otro fiscal pero que tú no cumples. Es decir, que cuando se dice que están jerarquizados los fiscales, no, hay que decir toda la verdad. Pero sí es cierto que ese principio de dependencia jerárquica, por razones de operatividad, de unidad de actuación, pues sí existe. ¿Y por qué estoy contando esto? Porque esta es la manera de empezar a entrar ya en la siniestralidad laboral. ¿Qué pasa con la siniestralidad laboral respecto de la Fiscalía? Pues que la Fiscalía siempre ha tenido una atención especial por toda esta materia. Y cuando digo siempre, en el año 2001 ya se empiezan a dictar instrucciones. Las instrucciones, lo comentaba yo anteriormente, son un cuerpo normativo nuestro. Cuando se quiere dar alguna directriz, pues se dicta o bien una instrucción, que son normalmente de carácter interno, o si es sobre una reforma importante de una ley, pues una circular. Y si una fiscalía en ocasiones pues, tiene dudas, se puede elevar consulta y también emiten consultas. Pues hay instrucciones de siniestralidad laboral desde el año 2001, donde entonces pues, se hablaba, bueno, esta materia empezaba, yo recuerdo el año 2003 que estaba por el despacho y en el entonces jefe de aquí del TSJ, dice, han llamado de Madrid que hay que nombrar, ¡pum! Y me enganchó a mí, que yo no había oído de esta materia hablar en la vida. Y entonces desde el año 2001 o 2003 creo que ya empecé a entrar en contacto con toda esta materia. Esto va avanzando y ya en el 2007 pues se ve bueno, que esto es una materia sensible, es una materia que evidentemente entronca con un derecho fundamental, la seguridad y higiene en el trabajo, como principio rector del ordenamiento jurídico, que evidentemente las consecuencias de un accidente, más allá de la víctima y sus familiares, que es lo más importante, genera una serie de responsabilidades en muchos ámbitos y que evidentemente pues esto tiene contenido para que sea abordado de una manera unificada. Y entonces se crean secciones.
en todas las fiscalías provinciales. ¿Qué significa eso? Pues que en cada provincia de España hay fiscalías provinciales. Luego hay también en poblaciones grandes, pero no voy a entrar en ahí, pues si no sería complicar más la cosa. Pero aquí en Albacete, como estamos en Albacete, vamos a hablar de Albacete, hay una sección de cambio de denominación. Hemos cambiado, ya no se llama siniestralidad laboral. La propia Fiscalía General del Estado ha intentado y ha conseguido cambiar el foco y prestar la atención no en la siniestralidad laboral, evidentemente que no la desdeñamos, sino que estamos ahí encima de ella, pero el término es un término ya a posteriori. Hemos querido incluso coger el término con antelación y hablar de Fiscalía de Seguridad y Salud en el Trabajo, para centrar el foco en la seguridad en el salud, como aspecto preventivo de ese accidente laboral que evidentemente nadie queremos que se produzca. Bien, pues hemos cambiado esa denominación, pero existen secciones de seguridad y salud en cada una de las provincias. Aquí hay un fiscal delegado que está al frente de esa delegación y un número de adscritos en función pues, del trabajo que haya. ¿Por qué? Porque se intenta y se consigue de que esa materia sea llevada de modo excluyente por los fiscales de la sección y de la delegación. Ningún fiscal va a tocar esa materia. No digo ya de juicio oral, que juicio oral es cuando ya nos ponemos la toga y vamos ahí a la sala, sino antes de eso tenemos que hacer muchas actuaciones, muchas diligencias de investigación, y toda esa materia la van a llevar los especialistas. A diferencia de lo que ocurre con los jueces. Aquí los jueces, perdónenme la expresión, pero van un poquito detrás porque no hay jueces especialistas en seguridad y salud laboral. Es cierto que hay especialidades en mercantil, en penal, en civil, en social, contencioso, pero de seguridad y salud laboral no hay secciones o jueces especialistas como existe en la Fiscalía. Luego, aparte, y ahí lo coloco, hay una actividad extrajurisdiccional muy importante que tiene que hacer cada uno de los delegados de las provincias. Lo ha apuntado Nuria, esa cauces de comunicación para evitar las paralizaciones indebidas de procedimientos administrativos sancionadores, para la continuación cuando acaba el procedimiento penal, pues todo ello requiere una comunicación bidireccional, tanto de la autoridad laboral o inspección de trabajo, con la Fiscalía, con la autoridad judicial y viceversa, nosotros para con ellos. Porque si no, pues podemos dar lugar a lo que en ocasiones no queremos que pase, que es paralizaciones indebidas de procedimientos administrativos sancionadores. Veo en el convenio que lo he repasado una vez más. Yo creo que vamos a repaso casi a 2 días o así, viendo así encontramos algún fleco ahí para que no quede nada en el aire, de que una de las remisiones que vamos a hacer, ya lo dije yo en las reuniones mías de especialistas con mis delegados provinciales, son de los escritos de acusación. Algo también muy importante para que en esos supuestos, cuando el procedimiento se dirige contra muchos inicialmente y luego el escrito de acusación solo se formaliza frente a algunos, podría continuar en su caso el procedimiento administrativo sancionador respecto de aquellos que no sean acusados en el procedimiento penal y no esperar a la finalización del procedimiento. Eso en su día lo propuse y parece que medio me han hecho caso. Y tenemos más relaciones. Policía judicial. ¿Por qué? Pues por la Policía Judicial, existe un convenio, era desde el año 2007, se ha renovado, no me acuerdo, hace un par de años, donde, bueno, pues cuando hay accidentes muy graves, accidentes mortales, ellos nos comunican a nosotros la existencia de ese accidente mortal o lesiones muy graves, incluso infracciones muy graves con delito de riesgo, también lo pone el convenio. O sea que ahora veremos, es más difícil de detectar y mucho más de comunicar. ¿Para qué? Para una actuación inmediata, en ese caso, de la Fiscalía en esos albores del accidente. ¿Por qué? Porque no siempre, pero en ocasiones, en la propia intervención inmediata de la policía surgen dudas.
Yo recuerdo cuando yo estaba, antes de estar de teniente fiscal en la Fiscalía de Comunidad, estaba en la Fiscalía Provincial de Albacete, pues a mí me llamaba en alguna ocasión, no siempre, pues la Policía Judicial, Guardia Civil o Policía Nacional, y me preguntaba, bueno, aquí hemos encontrado esta documentación, ¿usted cree que habría que pedir algo más? ¿Por qué? Se estaba empezando en la materia. Evidentemente, lo hemos hablado con Jesús Oliver. La Policía Judicial está funcionando ahora a las mil maravillas, no hay unidades especializadas, pero funcionan como tales, funcionan como tales. Y en definitiva, no está de más esa comunicación por si se puede solventar algún tipo de duda o se puede complementar algún tipo de información que en ese momento pudiera faltar. Entonces, con los sindicatos también. Con los sindicatos tenemos otro convenio. Un convenio cierto es de la misma fecha que el inicial con la Junta, del año 2007, que tenemos que darle también una vuelta. Yo me reúno sistemáticamente con los sindicatos y se les abrió y se les ha abierto la puerta para que la Fiscalía sea una sede de posibles denuncias. No hay que abrirle la puerta, porque eso la gente no lo sabe. Cuando a uno nos cometen un hecho que nosotros consideramos delictivo o no. Es decir, el delictivo no se lo tendrá que poner el órgano receptor. Que tú piensas, oye, que me han cometido un delito. Tú puedes hacer 3 cosas, 4. Una, no hacer nada. Otra, ir a la policía. Cuando digo policía, local, nacional, guardia civil. Otra, ir al juzgado, bueno, al propio juzgado de guardia. Y otra, ir a la fiscalía, que mucha gente no lo sabe. La fiscalía puede tramitar denuncias. Podemos hacer una investigación. Hay cosas que no podremos hacer. ¿Qué no podemos hacer? Pues todo acto que vulnere derechos fundamentales. Es decir, nosotros no podemos pinchar un teléfono, no podemos hacer una entrada y registro. Bueno, ordenar que se haga. Pero en ese caso sí tenemos medios para judicializar el asunto e interesar del juez correspondiente que lo acuerde. Pero se puede denunciar. Bien, pues los sindicatos pueden denunciarnos a nosotros hechos delictivos en esta materia y, en definitiva, ese convenio pues, posibilita, y yo he dado en ocasiones alguna que otra charla a los propios sindicatos, pues estableciendo un protocolo de denuncia, que no de todas las infracciones, porque ahora lo veremos, no todo lo que se cometa en el ámbito laboral va a ser penal, pero sí de las más graves, que son las que son tributarias de ser sancionadas en el ámbito penal. Voy a ir un poco más deprisa, porque me enrollo con las pensiones. Bien, a nivel nacional hay un fiscal de sala especialista. Fiscal de sala es los que están arriba en la cúspide, y nos reunimos todos los años para, bueno, pues ver cómo ha ido el año, qué cuestiones nuevas han surgido, adoptar criterios comunes. El último fue en Oviedo, pues hablamos de varias materias muy interesantes. Fijaros, o fíjense, ya, parece que llevo aquí un año. Hablamos de algo tan interesante como si la deuda de seguridad se había producido en España y el accidente se había producido en el extranjero, si éramos competentes o no. O sea, si la gente, porque todo eso se plantea. Parece que no, aquí en Albacete no, pero hay en otros sitios que se plantea. Sobre si tenemos jurisdicción o no tenemos jurisdicción y demás. Fíjense lo que puede dar lugar esta materia, y eso es un aspecto tan solo procesal. 3 precisiones antes de seguir, que rigen el derecho penal. Estamos en derecho penal, tenemos que dar un pasito más y no pensar que estamos en el ámbito de la inspección de trabajo. Estamos ya en derecho penal. Pues el derecho penal es uno de los principios por los que se rige el principio de intervención mínima. ¿Qué significa eso? Que solo en el ámbito penal solo se pueden sancionar los delitos o los ilícitos más graves. Claro, pero no piensen como hacen muchos abogados que me dicen en los juicios a veces. No, es que teniendo en cuenta el principio de intervención mínima, yo digo, no, mire usted, eso lo hace el legislador, que es el que, atendiendo a los bienes jurídicos protegidos, pues decide qué es delito y qué no es delito. Pues, pero ese principio de intervención mínima hace que en el ámbito penal solo se sancionen los hechos ilícitos más graves. Por otro lado, la infracción laboral no es igual a delito, ni muchísimo menos. Si fuese eso, ¿para qué hablar de la autoridad laboral? ¿Para qué hablar de la inspección de trabajo? ¿Y para qué
evidentemente, hablar de ese derecho administrativo sancionado. Y luego algo importante, y que el otro día en una entrevista que me hicieron también lo dije, esto ahora ya parece que decirlo es a mayor abundamiento, pero que costó en su tiempo, porque llegaban los abogados y decían, bueno, pues ha habido un accidente, se va a pagar, esto se archiva. Mire usted, veremos a ver qué efectos tiene el pago, que los tiene, pero de ahí a decir que el asunto o que el pago va a provocar el archivo del asunto, hay un abismo. Bien, entramos ya en la vía penal. Tenemos que pensar que en ocasiones la deuda de seguridad produce un accidente y en otras ocasiones la deuda de seguridad está latente, la omisión de normas de seguridad, pero no produce ningún tipo de accidente. Bien, me quedo con esa última. Y dirán ustedes, bueno, ¿y esto es sancionable? Pues es sancionable y en el ámbito penal. Es decir, la omisión de normas de seguridad con determinados requisitos que ahora vamos a ver por encima, que crea un peligro grave para los trabajadores, puede ser sancionada en el ámbito penal. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Cuál es el problema? Porque no nos enteramos. La única condena que ha existido por delito de riesgo en Castilla-La Mancha fue hace muchos años y asistió el que les habla. Y fue algo al azar. Bueno, al azar no. Fue unos inspectores de trabajo que iban al polígono a otra cosa y entonces vieron en una cubierta dos trabajadores de una nave subidos arriba sin arnés y entonces intervinieron. Evidentemente me llegó el asunto, yo vi que era incardinable en los tipos que ahora voy a ver, se acusó y al final hubo condena, no exactamente por el tipo que yo pedía, que era doloso, pero sí por el imprudente que ahora explicaré. Bien, entonces tenemos que distinguir entre delitos de peligro y delitos de resultado. Lo que estoy contando es delito de peligro, pero quiero que lo sepan. No todo el peligro va a ser delito, pero en ocasiones la creación de un peligro en las condiciones que ahora voy a indicar, pues puede provocar, evidentemente, que entremos de lleno en la tipificación del artículo 316. Lo he copiado, pero es un artículo duro. Y en la oposición, más duro de estudiar. Hay peores, ¿eh? Hay muchos peores. Porque es que los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad y higiene adecuadas y pongan en peligro grave su vida. Claro, es todo un revolutum ahí, que más allá de ese carácter híbrido y de amalgama de requisitos, pues nos genera muchos problemas, porque podría tener otra redacción. Mucha indefinición, acabo de oírlo por aquí, mucha indefinición. Es un delito de peligro y peligro concreto. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, por ejemplo, si un día alguien se toma 4 copas y va por la calle conduciendo y lo para en un control de alcoholemia y da positivo, muy buena suerte, evidentemente lo que tenía que haber hecho es no beber, pero es un delito de peligro abstracto, porque no ha generado ningún peligro en concreto. Ahora, si vas una persona conduciendo, derrapando por aquí, por Simón Abril, es conducción temeraria, es un peligro concreto. Pues este es de peligro concreto. Tiene que generar materialmente ese peligro, ya lo veremos. Y decimos que es de estructura endiablada. Lo ha dicho por aquí Nuria, la viceconsejera, los que estando legalmente obligados. Wow, ¿quién son los legalmente obligados? Nos tenemos que ir a las normas que ustedes conocen mejor que yo, Ley de Prevención de Riesgos Laborales y todas las demás, para ver quién es el legalmente obligado a facilitar esa medida de seguridad. Y luego, y con infracción de norma de prevención. Tampoco nos dice cuáles. Y con un añadido que no lo pongo ahí. Es que anteriormente el código decía con infracción grave. Pero es que ahora ni dice grave, dice infracción. Con lo cual,
Evidentemente, hemos tenido, y así lo hacemos también ahora en el convenio, pues establecer unos supuestos de remisión de las actas hipotéticas de infracción que la autoridad laboral remita al Ministerio Fiscal. Porque, claro, vuelvo a lo que he dicho anterior, no toda infracción va a ser delito. Entonces, ¿qué es lo que la autoridad laboral nos va a mandar? Pues las actas de infracción muy graves no la mandan. Entonces, esa puede ser susceptible de integrar este delito de peligro. Las graves con desobediencia a las órdenes o requerimientos del servicio de prevención o en casos de incumplimientos reiterados. Eso también. No significa eso que ya va a haber condena, sino que se va a iniciar el procedimiento y vamos a valorar, pues, todas las circunstancias concurrentes y causantes, en su caso, del accidente laboral. Supuestos de paralizaciones, supuestos de colectivos especialmente vulnerables. Es decir, lo más grave, por así entendernos. En esos supuestos, aunque la ley no habla de que la infracción tiene que ser grave, hemos aquilatado, viene a base de convenio, incluso la propia jurisprudencia también lo hace, de aquellos supuestos en los que el asunto se judicializa y puede terminar en una sentencia en el ámbito penal. Es un delito especial, que significa que no es común, es decir, no puede cometer cualquiera, tiene que ser una persona especialmente obligada. ¿Y quién es el especialmente obligado? Hoy leía un artículo de Paco López García de la Serrana, que es un experto en seguridad y, perdón, en responsabilidad civil de Granada. Tuvo un hermano fiscal, compañero mío en Almería que estuvo, y luego otro hermano en la Sala Cuarta, y hablaba del deudor de seguridad. El deudor de seguridad es el empresario, pero así, de todo, es que lo dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Incluso tiene que estar en actitud, en ocasiones, vigilante de las propias impericias del trabajador, salvo en los casos de imprudencia. Y también, en determinados momentos, luego lo veremos al final, los técnicos y facultativos, pues también, ¿qué le voy a decir del coordinador de seguridad y salud en las obras, con el decreto de disposiciones mínimas de seguridad y salud? Bueno, recuerdo que en ocasiones decían, bueno, que el artículo 9 no dice en ningún sitio que, bueno, pero bien, tienes el libro de incidencias, tienes la posibilidad de paralizar, tienes un artículo que es el que ahora voy a decir, 318, que puede hacer que tengas responsabilidad. Bien, el 318 es una norma de imputación que llamamos, porque a pesar de que el legislador ha cambiado y las personas jurídicas desde el año 2010 pueden cometer delitos, el legislador no lo ha extendido a todos los delitos. De tal suerte que este no se puede cometer por persona jurídica. Con lo cual hay que imputar no a la persona jurídica, porque no podemos, sino, en su caso, si procede, a los administradores o encargados del servicio. Y dice también, ya los que conociendo y pudiendo remediarlo, no hubieron adoptado medidas para ello. ¿Eso qué significa? ¿Todo administrador de una empresa donde se produce un accidente laboral ya va a ser responsable? No. Estamos en el proceso penal. Estamos en una jurisdicción donde la acusación tiene que demostrarlo todo. Y tiene que demostrar, entre otras cosas, el principio de culpabilidad. Es decir, por una situación de responsabilidad objetiva no se sanciona. Hay que demostrar el dolo, es decir, como decimos aquí, aposta, pero hecho aposta, o la culpa, es decir, la negligencia en orden a la no adopción, en su caso, de medidas. Pero, vuelvo a repetir, no es un delito que pueda ser cometido por persona jurídica. Es un delito de omisión, es decir, no facilitar los medios necesarios no son solo los materiales, porque muchas veces decimos, bueno, es que no se ha colocado el arnés o no, no ha seguido el procedimiento de trabajo. Bueno, pero tenía formación. Había formación, había información, había acondicionamiento de lugares de trabajo.
más allá de, evidentemente, de esa protección individual o colectiva que sin duda debe existir. La evaluación de riesgos, ahora lo veremos, hay una evaluación de riesgos en condiciones, ¿no? Hay una vigilancia de la salud en determinados casos. Bien, en definitiva, el término facilitar habla de, hay que entenderlo como un símil con pelar por la seguridad. Bien, son -10, me quedan unos 20 minutos por ahí, hasta las 6:10. Y una vez que tengamos todo, es decir, ya tenemos el legalmente obligado, que ha cometido una infracción, que no ha facilitado los medios, pues ahora tiene que generar, fíjense, por eso dicen, bueno, es que solo ha habido una condena, es que, ojo, tiene que generar un peligro grave e inminente, y que se pueda materializar en un futuro inmediato y que genere un daño grave, evidentemente. Muchas veces la calificación que hace la Inspección de Trabajo, evidentemente, pues nos sirve de guía, ¿no? Si la calificación de infracción muy grave, pues, pero ese peligro tiene que acreditarse estricto sensu en el procedimiento penal, de tal suerte que no siempre, por una inercia de la calificación que haya hecho la Inspección de Trabajo, va a haber una condena penal. Y para ello es importante, evidentemente, la testifical pericial de los inspectores de trabajo en el proceso penal, unido a los técnicos, en su caso, de la delegación correspondiente. Bien, esa omisión de normas de seguridad es un delito doloso. Significa que el código sanciona en primer término al empresario, me quedo ahí, que intencionalmente no adopta esas medidas. Pero puede ser que no las adopte de una manera imprudente, pues también lo sanciona, por imprudencia grave. Ahora veremos que hay dos tipos de imprudencia, la grave y la menos grave. La menos grave, evidentemente, como su nombre indica, es de calado menor. Me quedo ahí, no voy a explicarlo ahora. Pues solo la grave, cuando no se adoptan las medidas por imprudencia grave, son sancionadas. Si fuese por imprudencia menos grave, queda extramuros del ámbito penal y su sanción, en su caso, sería en el ámbito administrativo sancionador. La sanción del doloso, 6 meses a 3 años. Evidentemente, esa sanción, esa es una horquilla. El legislador nunca habla 2, 1, sino establece una horquilla. Les diría que, salvo que concurriera alguna otra circunstancia de responsabilidad criminal, como puede ser la agravante de reincidencia, pues evidentemente la pena, el tiempo que yo llevo en esto, superar los 2 años nunca. ¿Por qué? Porque, no se lo saben, a partir de 2 años pues supone el ingreso en prisión. Y evidentemente, pues en principio, salvo que de hecho, porque hay que individualizar hechos, circunstancias y momento, y eso el juez lo valora. Pues no, salvo algún caso concreto, que no lo he tenido, vuelvo a repetir, pues normalmente más de 2 años no, evidentemente no se suele imponer. Pero lleva otra pena accesoria que tiene que saberlo, que es la inhabilitación para el ejercicio de la profesión y oficio. Y evidentemente, pues esa pena, en la medida que el delito que se ha cometido tenga relación con la profesión, pues debe imponerse de manera, digamos, obligatoria. Bueno, este es uno que estaba aquí y se me ha colado. La medida de seguridad, yo creo que este 316, el empresario, por lo menos, o si no, el 317. Bien, ¿qué pasa? Que tristemente no nos quedamos en el delito de riesgo. No me gustaría quedarme en ninguno, pero en ocasiones se produce el accidente laboral. Se produce el accidente laboral y esa situación de riesgo, que ya hemos visto que el legislador la sanciona, pues da lugar a un resultado lesivo. Entonces, cuando ya se produce un accidente, lo que tenemos ya, aparte de ese delito de riesgo, que ahora veremos cómo se sanciona, es
un delito imprudente de lo que sea. Si ha habido muerte, de lesiones, con lo cual, pues hay que arbitrar cómo se sanciona ambos puntos. Bien. Muy bien, pues nuestro código distinguía antes entre imprudencia grave e imprudencia leve. Ahora ha quitado la leve, ya lo he dicho anteriormente, y mete un nuevo concepto de imprudencia menor grave. La grave, cuando hay una omisión de normas elementales de diligencia y cuidado. Y la menos grave, pues cuando la diligencia que sea de cuidado pues es menor. Esto lo pongo ahí, pero no quiero tampoco entrar en muchos. Que sepan que la imprudencia grave con resultado de muerte lleva de 1 a 4 años. Ya la cosa empieza, es decir, cuando hay un fallecimiento ya la cosa pues empieza a ponerse seria, es decir, ya tenemos una pena mayor. Incluso hubo una modificación. ¿Se acuerdan de lo del Madrid Arena que pasó? Que por una imprudencia se produjeron muertes. Esto era una discoteca en Madrid. Muerte de varias chicas, ¿no? Chicas y chicos, no me acuerdo ya. Pues a raíz de eso, hubo una modificación en el Código Penal de que cuando se producen varias muertes derivadas de una imprudencia, porque esto era un acto imprudente, pues puede subir la pena por encima de esos 4 años. Claro, eso lo colocan ahí, a esos efectos, porque claro, esto es general, de tal suerte que en materia de seguridad y salud laboral, pues también sería de aplicación. Imaginemos un accidente bestial que hubiera 4 o 5 fallecidos. La pena podría subir por encima de los 4 años. También hay lesiones por imprudencia grave y se sancionan en función de la gravedad de las lesiones. No merece la mayor importancia. Sí quiero que sepan esto. A diferencia del delito de riesgo, que solo lo puede cometer personas especialmente obligadas, el delito por imprudencia, el resultado imprudente, atribuible a título de imprudencia, puede ser cometido por cualquier persona, incluidos los trabajadores. Por ejemplo, un recurso preventivo. Un recurso preventivo nunca podríamos sancionarlo por el delito de riesgo, porque no tiene poder de decisión. Pero si se produce un resultado lesivo, en determinadas circunstancias sí podría ser autor de ese delito. Es un poco complejo, pero quiero que lo entiendan. Ya he dicho que en ocasiones el riesgo genera un resultado lesivo. Entonces, en estos casos, tenemos que ver cómo se sanciona cuando se ha producido una deuda de seguridad y se ha concretado un resultado lesivo. Esto el Tribunal Supremo lo ha hecho. Esto lo tenemos ya, digamos, totalmente decidido, pero no es difícil de comprender y en ocasiones también difícil de explicar. Vamos a ver. Imaginemos una persona que está subida en una obra y se cae del andamio y que es él solo el que subía esa obra. En esos casos, el riesgo que era para esa persona se ha concretado en ese resultado lesivo en esa persona. Pues en esos casos solo se le va a sancionar o por la muerte por imprudencia, si ha muerto, por ejemplo, o por el delito de riesgo, si es más grave. Pero cuando hay muchos trabajadores afectados, imaginemos un trabajo a turno y que solo se lesiona uno o solo muere uno. En esos supuestos será sancionado 316 por un lado y luego los resultados imputables a título de imprudencia. Lo digo porque en ocasiones no se entiende muy bien lo que hacemos y conviene pues, intentar explicar. Bien, capítulo de responsabilidad civil. ¿Por qué quiero hablar de esto? Esto es algo también que tiene que ver. En el proceso penal no solo determina la imposición en su caso de una pena al infractor, sino que el legislador le ha dicho, la víctima, esos familiares de ese señor que ha fallecido, ¿cómo ahora van a ir a un proceso civil a reclamar la indemnización? Entonces, salvo en los supuestos de que la víctima renuncie, se reserve o le paguen, hay que ejercitar acciones civiles de reparación. Bien, pues esas acciones civiles
se solicitan en el proceso penal de siniestralidad laboral, intentando reparar las secuelas o los daños que se han producido en el ámbito personal o material de los perjudicados. ¿Qué sucede? ¿Qué connotación tiene especial estos procesos? Pues que hay muchos responsables normalmente. En una obra, constructora, subcontrata, el promotor, cada uno con su seguro, técnicos en ocasiones con su seguro. Es decir, es complejo, no ya solo la petición de responsabilidad civil, sino a la hora de lo que pongo aquí, la conformidad. ¿Qué significa eso? La posibilidad de llegar a un acuerdo con todas las partes para evitar un proceso contradictorio. Esto es una forma que tiene de terminar el proceso penal, que es un arreglo entre las partes. Claro, cuando hay dinero por medio, pues te tienen que poner todas las compañías un poco de acuerdo a la hora de fijar, digamos, las cuantías de las que tenga que responder cada uno. Aquí tenemos a otro. Este está mejor medio de locomoción. Los aspectos procesales los voy a pasar muy por encima. Decirle que son procedimientos complejos, requieren muchos conocimientos que no tienen muchas veces los propios jueces, porque no son especialistas. Nosotros los fiscales en principio sí, pero que son procesos que se dilatan en el tiempo. Se dilatan en el tiempo, tienen una lentitud en la tramitación. Normalmente las defensas son defensas potentes, es decir, en ocasiones hay dinero por medio, porque evidentemente los perjuicios que se causan, las indemnizaciones que derivan de un accidente son altas, y las defensas pues agotan todos los medios procesales, y en pleno derecho, por supuesto. Eso es la regla del juego, para articular todo tipo de recursos con el fin de pues, evitar la prosecución, digamos, fluida del procedimiento. Bien. Y luego tenemos otro problema, que es que la investigación de los procesos son de 12 meses, con lo cual, pues la cosa se complica porque tenemos que solicitar prórrogas y demás. Otro, este sí que es más amateur. La reparación del daño. Antes he hablado. El pago no significa el archivo, pero si se paga, sí hay una atenuación de responsabilidad. Lo que pasa que el artículo 21.5 dice, cuando habla de la reparación, de haber procedido el culpable. Entonces estamos teniendo en todos los procedimientos unos problemas porque claro, el culpable normalmente no paga, paga la aseguradora. Entonces no encaja exactamente bien en el tenor literal del artículo. Entonces hemos llegado a la conclusión de que si una actuación, segundo guión, positiva del sujeto, por ejemplo, acelerando el pago, hablando con la aseguradora, aportando partes de sanidad del lesionado y tal, puede aplicarle una atenuante que llamamos analógica con el fin de pues, beneficiarlo en esa actuación. Pero vuelvo a repetir, la ley habla de cuando el culpable haya reparado, claro, y la aseguradora no es culpable, el culpable es el sujeto que ha cometido el delito. Entonces tenemos un problema de encaje en el precepto, porque uno de los principios, ya he dicho, es de legalidad y tipicidad. Tiene que encajar el supuesto de hecho en el presupuesto normativo de la disposición. Estos sí que ya van por libre, ¿no? Y ahora ya entramos en servicios de prevención. Hemos visto un poquito cuál es la actuación de la Fiscalía, hemos visto un poquito someramente los delitos en este ámbito y voy a hablarles un poquito de los servicios de prevención, quizás lo que más les interese. Le he dejado lo mejor para el final. Y en qué medida, bueno, pueden tener algún tipo de responsabilidad en el ámbito este penal, que es donde yo me muevo, en el ámbito penal. Y lo hago bajo esa pregunta, porque es la pregunta del millón. Parece que no. Los servicios de prevención asesoran o deciden. Y esa es la clave de todo esto. Si son simplemente asesoramiento o si tienen capacidad de decisión. La normativa aplicable no la sabemos, evidentemente. El artículo 30 sabemos que habla de uno o más trabajadores en las empresas de menos de 6.
servicio propio más de 500 y servicio de prevención ajeno en empresas con menos de 500 trabajadores. ¿Qué es el servicio de prevención propio y ajeno? Lo paso por encima, no voy a entrar, no lo sabemos. Las funciones, ojito la vigilancia de la salud de trabajadores, que en algún supuesto por ahí, estando en Oviedo, bueno, pues ha salido a la luz de que esa falta de vigilancia en alguna ocasión ha dado lugar a algún tipo de responsabilidad. No aquí, en otros sitios. Las cito ahí, luego podrán hacer uso de ellas al tener la presentación o en la grabación. No voy a entrar. Este sí que también va de la mano del anterior. Y en definitiva, los servicios de prevención tienen funciones de asesoramiento y apoyo. Y en la medida que es así, pues en principio no serían susceptibles de ser sujetos activos del artículo 316. Pero pongo esa coletilla. No la pongo yo por gusto, sino porque lo dice la jurisprudencia. Yo hablo por la jurisprudencia. Podrían ser sujetos activos de delito de riesgo siempre que se haya producido una efectiva y real delegación de competencia. Pero claro, una delegación así, va, de delego, eso no vale. La jurisprudencia dice, esa delegación tiene que cumplir un triple deber. En primer lugar, un deber de elección. Es decir, se exige que la delegación se realice con una persona con capacidad, una delegación efectiva y capacidad suficiente para controlar esa fuente de peligro. En segundo lugar, deber de instrumentalización. Es decir, tienes que facilitarle los medios adecuados, es decir, tienes que informarle los procedimientos de trabajo, medidas, equipos de trabajo, etc., etc., etc. Facilitarle ese deber de instrumentalización. Y luego, no decir, oye, ya te he delegado, me desentiendo. No, un deber de control para ver que el servicio de prevención verificar que se desenvuelve dentro de los términos de la delegación. En esos términos, el empresario sí podría exonerarse y el servicio de prevención ser responsable como sujeto activo del artículo 316. Y eso tiene su base también en el artículo 19 del Real Decreto 3997, cuando dice en el punto, y seguido lo subrayo, lo anterior se entiende sin perjuicio de responsabilidad directa por que le corresponde a las entidades especiales en el desarrollo y ejecución de actividades de evaluación de riesgos. Bien, ¿qué es lo que suele pasar en ocasiones? Que tenemos una corresponsabilidad ahí entre empresario, en principio, y servicio de prevención. ¿Por qué? Porque a lo largo de la investigación del procedimiento, el empresario dice, yo esto se lo dije al servicio de prevención. Y a lo mejor el servicio de prevención dice, no, el empresario no me dio cuenta de esta maquinaria, o no me dijo esto, esta actividad. Y entonces, pues evidentemente tenemos ahí unas declaraciones que, más allá de que pueda venir avaladas por algún tipo de documental, que quizás es lo fundamental, pero no siempre contamos con ello, pues no casan. ¿Por qué? Porque evidentemente, si la mala evaluación o deficiente evaluación de riesgos del servicio de prevención vienen por la falta de información del empresario, al servicio de prevención, evidentemente el servicio de prevención en principio no tiene por qué tener responsabilidad. Y sí el empresario, y caso contrario. ¿Qué sucede? Pues que en ocasiones esa postura, cuando es imposible de dilucidar antes de juicio oral quién tiene responsabilidad, pues obliga a llevar al procedimiento a ambos. No es usual, lo digo por si alguna vez pasara. Porque evidentemente el no llevar, por ejemplo, al empresario y solo al servicio de prevención, por mucho que luego en el juicio, ya cuando estamos ya al final de todo con la toga, y viéramos ahí responsabilidad del empresario, ya no puedes dar marcha atrás. Porque te diría, no, tenía que haber usted, señor fiscal, acusado anteriormente.
Bien, esto a veces pasa, pero quiero que lo sepan y que en ocasiones, pues, existen posiciones encontradas o enfrentadas entre empresario y servicio de prevención en orden a atribuir tantos de culpa. Me quedo ahí. Esto sí que ya... Esto no pasa un filtro, ¿eh? Bien, y por último, en 5 minutos, Jesús, voy a hacer una especie de excursus breve de sentencias que he encontrado de servicio de prevención. Seguro que hay alguna más reciente, no es usual, ¿eh? Pero con esto creo que nos podemos dar una idea de cómo está el panorama. Bien, una sentencia de Barcelona condena al servicio de prevención, ¿eh? Por el delito del 317, el que yo he hablado, delito de riesgo por imprudencia grave, y luego también se produjo una muerte por imprudencia grave. Bien, y dice la sentencia, tenía el deber de controlar y vigilar que los trabajadores de la empresa siguieran las instrucciones evitadoras de los riesgos laborales. ¿Qué pasa? Pues que está considerando al servicio de prevención como un factor mercantil, como indico ahí, encargado del control y seguimiento de la norma de seguridad. Es decir, había una delegación de funciones, ¿eh? Una de Sevilla, signo contrario, porque esto es que para sentencias colores, o sea, absuelve porque no tenía funciones delegadas y que la labor es la de facilitar, sí, la de facilitar medios, acción, supervisión de las actividades a desarrollar. Luego condena por homicidio por imprudencia profesional, porque, ya le he dicho, puede haber absolución por el 316 y condena por el delito de riesgo en base a una mala evaluación de riesgos laborales. Otro. De Pontevedra lo absuelve porque entiende que la imprudencia a la hora de adoptar las medidas de seguridad en cuanto a vigilancia y demás no fueron graves sino leves, y eso es atípico. Y sin embargo luego condena por imprudencia, falta por imprudencia por homicidio. Es antigua, por eso habla de falta, ¿eh? Ya no hay faltas, olvídense de eso. Guipúzcoa. Aquí condena al representante legal y al técnico de prevención por un 316, porque existía un documento de delegación de funciones en pro del servicio de prevención. Y era un caso de que había una evaluación de riesgos insuficiente, no se habían evaluado los equipos de trabajo, no se giraban visitas de comprobación, falta de información a los trabajadores, pero vuelvo a insistir, más que estos 4 ítems que coloco ahí, lo importante es que existía una delegación de funciones, ¿eh? Porque si no, vuelvo a repetir, la idea central es que las funciones son de asesoramiento y de información. Otra de Álava, condena al técnico de prevención y al empresario, al técnico por una deficiente elaboración del plan de prevención y al empresario por no asegurarse que en el plan de prevención se contemplaban o no se contemplaban los riesgos de apilamiento de materias. Es un supuesto de responsabilidad compartida. Esta es más reciente, del año 23. Una de Tenerife, que absuelve al técnico por no apreciarse incumplimiento de obligaciones preventivas. Aquí el servicio de prevención le ha dicho al empresario, corrige esto, y sin embargo el empresario no lo hizo, y por tanto absuelve al servicio de prevención. Y por último, con esto ya termino, en la sentencia de Guipúzcoa, también reciente, relativamente reciente, del año 23, absuelve al técnico de prevención, dado que ha atendido los términos del contrato con el servicio de prevención, que en ocasiones es algo, por ejemplo, que en ocasiones no se incorpora al procedimiento y es importante saber. A ver, vamos a ver, se ha contratado, pero ¿hay delegación de funciones expresa o no hay delegación? Bueno, pues en este caso, el servicio de prevención no tenía obligación de facilitar los medios ni de supervisar las actividades a realizar, sino que solo realizaba labores de información o asesoramiento y seguimiento de cuestiones de salud. Y, en definitiva, la cuestión está muy abierta. Es excepcional la responsabilidad o la imputación del servicio de prevención en el ámbito penal.
mucho más por el delito de riesgo. Para eso tiene que haber una auténtica delegación de funciones con esa triple deber de elección, deber de control, deber de implementación. Y si es cierto que en ocasiones respecto a los delitos comunes, el posible resultado que se produzca cuando la evaluación es deficiente o incompleta, pues pueden ser responsables a título de imprudencia. Pues nada más, con esto termino. Yo creo que hemos cumplido el horario perfecto. Muchas gracias. Aquí les dejo con estos valientes. Estos sí que eran valientes. Y ahí trabajando al aire. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues si alguien quiere alguna cuestión, algo. Sí, adelante. Ramón. Ah, muy bien, Ramón. Hay una leyenda urbana que no sé hasta qué punto es cierta. Que es urbana y no es rústica. Cuando un técnico habilitado con preparación y con habilitación para la prestación de riesgos laborales a una obra, a la suya propia, por ejemplo, pero detecta un riesgo grave e inminente en otro sitio al lado, en la propia industria que se está realizando una obra al lado o en otra parte, se dice el técnico que no es su obra, porque su obra está en otro sitio, pero que sí detecta ese riesgo grave e inminente, tiene el deber o tiene responsabilidad judicial o penal o responsabilidad civil para poner para decirlo, para poner medios, para parar esa obra, para tener que intervenir. ¿Eso es cierto o no es cierto? Vamos a ver, Me voy de allí, yo me quedo, le puedo... vamos a ver, yo creo que el técnico de prevención de su obra no tiene facultades en otras obras. No sé si ustedes normalmente intervienen en otras obras que no sea su obra, cuando el técnico de prevención... No. Es muy normal que yo vaya a una fábrica, Sí. hacer una obra Sí. y yendo hacia allá o estando en mi obra. No, pero yo me refiero al día a día. Si ustedes han intervenido en otras obras... Bueno, pues se dice algo. se dice, no, pero en el día no lo ha hecho. No, yo le... limpiando los canalones a 10 metros de altura, sin ningún medio de seguridad, pero muchachos, que haces me voy un día. Eso es una de solidaridad y de civismo. Pero nosotros en el ámbito penal, yo le hablo en el ámbito penal, tenemos estudiado el tema de los terceros, es decir, aquellos ajenos al proceso productivo de la empresa o servicio de prevención tal, que ven en la situación de riesgo y no hacen nada. Evidentemente, hemos llegado a la conclusión de que esos terceros no tienen responsabilidad. El 318, perdón, que lo he expuesto antes, dice la norma de imputación, si mal no recuerdo de memoria, los administradores encargados del servicio y aquellos que conociendo y pudiendo remediarlo no hubiesen hecho nada para ello. Podíamos entender que podíamos estar por ahí, pero la conclusión que hemos llegado en todas las reuniones de especialistas es que tiene que ser alguien integrado en el organigrama y en el proceso productivo de la empresa, en el servicio de prevención tal. Respecto de otro, yo creo que esto no es como, no sé, la policía siempre está de servicio, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, los inspectores de trabajo, evidentemente, eso es otra cosa, porque los inspectores de trabajo sí sancionan. Entonces tienen una obligación. No sé si estaba usted cuando he contado lo del delito, sí, no me acuerdo ya sé. Pues esto fue que iban a una obra y vieron otra, y entonces hicieron actuaciones a ellos. Pero yo, respecto a lo que me dice, tengo mis dudas. Ahora, yo le animo, evidentemente, a que reclame allí in situ, no hacer esto, y luego, si lo tiene a bien, denunciarlo aquí ante la delegación correspondiente. El antiguo reglamento de bajas tensiones del 73 y que decía que toda persona que viese un defecto calificado como crítico, si era profesional, tenía la obligación de poner el conocimiento de... Y eso sí que lo he hecho. Es una puesta en conocimiento. Pero ahora no existe, eso se quitó. Claro, en el Código Penal, esto es otra historia. Justificar uno puede saber que está mal hecho, pero tampoco sabe el procedimiento. El Código Penal, y esto es fuera de esta materia, sanciona el deber la omisión del deber de impedir determinados delitos, el que con
con intervención suya y sin riesgo para tal, pudiera ir y regula determinados delitos, y si no lo haces, lo que eso la gente no sabe, te pueden sancionar. O también si no denuncias, pero determinados delitos. Eso no. ¿Vale? Sí. Si se presentase una situación en la que, por ejemplo, un técnico de prevención es condenado por un delito en el poder, porque la evaluación lo esté... se ha comentado que generalmente van a ser siempre penas inferiores a 2 años que evitarían el ingreso en prisión. Pero también se ha comentado, y también es una leyenda urbana, o No. la existencia de antecedentes penales. Sí. Entonces, a mí me comentó una vez, no sé si es cierto, que esos antecedentes penales deberían de ser de la misma familia de delitos del cometido que quería ingresar. Eso es así. Viene una gente preparada, vamos. Aquí lo que... hay que estudiarse el Código Penal entero antes de venir aquí. Vamos a ver, el artículo 22.8 del Código Penal, cuando regula el agravante de reincidencia, que es de lo que estamos hablando, es decir, haber cometido anteriormente, no cometido, dice haber ejecutoriamente condenado, que significa que te hayan sentenciado ya. Pues habla o requiere que el delito por el que te han sentenciado no solo sea, dice que sea del mismo título. ¿Por qué título? Porque el Código Penal, cuando establece la estructura, pues hay títulos, capítulos, es muy largo y muy tedioso. Y entonces, pues, como si fuera una novela. No se lo recomiendo de libro de mesita de noche. De noche. Bien. Entonces, dice del mismo título y siempre que sean de la misma naturaleza. Con lo cual, requiere 2 requisitos, como usted bien dice. Uno, que estén en el mismo título, y otro que sea de la misma naturaleza. Por ejemplo, y no entro, bueno, un ejemplo. Si yo me pillan, y como he hablado antes, con de la seguridad vial, conduciendo sin permiso, pues no lo tengo, eso es un delito. Y antes he sido condenado por un delito de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, ambos están en el mismo título. Uno está en el 379.2 del Código Penal y otro en el 384. Pero no son de la misma naturaleza, porque ofenden a bienes jurídicos diferentes. De tal suerte que en este ejemplo no habría reincidencia. De tal suerte que evidentemente no operaría en exacerbar la pena. Pero no tiene que confundir, y es donde quería decirle, el hecho de que no haya reincidencia con que no tengas antecedentes penales. Es decir, para no ingresar en prisión de una pena que no excede 2 años, no tienes que tener antecedentes penales. Y en este supuesto que he explicado, sí tienes antecedentes penales. Lo único que no provocan la reincidencia, que lo que hace sería exacerbar la pena del segundo delito. O sea, es un poco complicado. Entonces, lo mejor es no delinquir. Yo creo que es lo mejor que he dicho en toda la tarde. Muy bien, ¿alguna más? Bueno, reitero, ha sido un placer y ahora más, porque me he sentido muy cómodo con ustedes y bueno, para mí ha sido una experiencia que una más, pero no una más, sino una más de verdad, con mucho gusto, y agradezco una vez más al decano pues haberse acordado de mí, que la Fiscalía pues bueno, pues se conozca, nos ponga en cara, que somos personas de carne y hueso y que lo único que intentamos es aplicar la ley. A veces, bueno, de las menos creo que nos equivocamos poco, pero a veces pues también cometemos algún error. Pero bueno, intentamos eso. Siempre principio de legalidad, y para eso estudiamos y para eso juramos el cargo. ¿De acuerdo? Muchas gracias.